El título es dramático, y voy a ser honesto con usted desde el principio. Es una exageración. Su tipo de sangre no predice cómo va a morir. Pero, y aquí está lo interesante, tampoco es completamente falso. Hay investigación real, publicada, que ha encontrado conexiones genuinas entre el tipo de sangre y ciertos riesgos de salud específicos. Solo que esas conexiones son mucho más pequeñas y mucho menos dramáticas de lo que un título así sugiere. Hoy le voy a mostrar exactamente qué es real, qué es exageración y sobre todo, qué es lo que realmente determina cuánto tiempo va a vivir, que tiene mucho menos que ver con su tipo de sangre de lo que imagina y mucho más que ver con decisiones que usted sí puede controlar. Este es exactamente el tipo de titular que funciona tan bien en redes sociales, porque toca algo profundamente humano: la curiosidad sobre nuestro propio destino, combinada con algo que suena científico y personal a la vez: su tipo de sangre, algo que usted no eligió, presentado como si fuera una sentencia. Soy el doctor Amir, y este es uno de esos temas donde existe justo la cantidad de verdad necesaria para que una exageración suene creíble. El tipo de sangre sí importa para algunas cosas. Vamos a hablar de eso con detalle, pero está muy lejos de ser el factor que determina su longevidad. Y quiero que termine este video entendiendo exactamente qué lugar ocupa, ni más ni menos. Es un poco como preguntar si la altura de una persona predice su éxito en la vida. Hay algunas asociaciones estadísticas reales, en ciertos deportes, por ejemplo, pero nadie diría seriamente que la altura predice el éxito de una persona, porque hay cientos de otros factores que pesan muchísimo más. El tipo de sangre y la longevidad tienen una relación similar. Le voy a mostrar qué dice la investigación real sobre cada tipo de sangre. Voy a desmentir directamente uno de los mitos más populares y menos respaldados relacionados con este tema. Y al final, le voy a mostrar la lista de lo que realmente predice cómo y cuándo la mayoría de las personas mueren. Información que, a diferencia de su tipo de sangre, usted sí puede cambiar. Antes de continuar, cuénteme en los comentarios: ¿sabe cuál es su tipo de sangre? Muchas personas, honestamente, no lo recuerdan con seguridad. Y si no lo sabe con certeza, no está solo. Es más común de lo que la gente imagina, especialmente en quienes no han necesitado una transfusión ni han donado sangre recientemente. Leo cada comentario, y esta pregunta específicamente me da curiosidad. Empecemos por entender por qué el tipo de sangre tiene alguna relación con la salud, más allá de ser simplemente una clasificación para transfusiones. Y antes de entrar en los detalles científicos, quiero que sepa algo. Usted no eligió su tipo de sangre. No puede cambiarlo con ningún hábito ni ninguna dieta. Y no debería sentir que este video le está pidiendo que haga algo distinto por él. Lo único que le voy a pedir es que entienda su verdadera magnitud, ni más ni menos. Los antígenos que determinan su tipo de sangre, las moléculas específicas en la superficie de sus glóbulos rojos, que definen si usted es tipo A, B, AB u O, no están presentes únicamente en la sangre. Estas mismas moléculas, o moléculas relacionadas, aparecen también en el revestimiento de los vasos sanguíneos, en el sistema digestivo y en otros tejidos del cuerpo. Esto significa que el tipo de sangre no es solo una etiqueta para la sangre, refleja diferencias biológicas más amplias que sí pueden influir, de forma modesta, en cómo el cuerpo maneja la coagulación, la inflamación y ciertas interacciones con virus y bacterias. Piense en estos antígenos como una especie de etiqueta biológica que aparece en distintos lugares del cuerpo, no solo en la sangre, y dependiendo de dónde aparezca esa etiqueta, puede influir ligeramente en cómo ciertos procesos biológicos se desarrollan, desde la forma en que la sangre coagula hasta cómo ciertos patógenos logran o no logran adherirse a las células.
Esto también explica por qué la investigación sobre tipo de sangre y salud no es pseudociencia en sí misma. Hay una base biológica real y plausible detrás de estas asociaciones. El problema no es que la conexión sea inventada. El problema es cuánto se exagera su magnitud cuando se convierte en el titular de un video. Con esa base, vamos a repasar lo que la investigación real ha encontrado. Primero, y esto es lo mejor documentado de todo lo que vamos a repasar hoy, el riesgo de coágulos sanguíneos. Distintos estudios de gran escala han encontrado que las personas con tipo de sangre O tienden a tener niveles ligeramente más bajos de dos proteínas relacionadas con la coagulación, el factor de von Willebrand y el factor 8, comparadas con personas de tipo A, B o AB. En términos prácticos, esto se ha traducido en estudios que muestran un riesgo modestamente menor de trombosis venosa, es decir, coágulos que se forman típicamente en las piernas y que pueden ser peligrosos si viajan hacia los pulmones, en personas tipo O, comparadas con los otros tipos. Esto tiene una contraparte interesante. Ese mismo factor que reduce ligeramente el riesgo de coágulos en personas tipo O parece asociarse, en algunos estudios, con un riesgo ligeramente mayor de sangrado excesivo en ciertas situaciones, como después de una cirugía mayor. Es, en cierto sentido, una moneda con dos caras, no una ventaja sin ninguna contraparte. Segundo, hay una asociación documentada, aunque más modesta, entre el tipo de sangre y el riesgo cardiovascular general. Algunos estudios de gran escala, siguiendo a decenas de miles de personas durante años, han encontrado que quienes no son tipo O tienen un riesgo ligeramente mayor de enfermedad cardíaca coronaria, posiblemente relacionado con esos mismos factores de coagulación que mencionamos, y con diferencias en los niveles de colesterol que algunos estudios también han observado entre distintos tipos de sangre. Para darle una idea de la magnitud, estas diferencias suelen expresarse como incrementos de riesgo relativamente pequeños, del tipo que solo se vuelve estadísticamente visible cuando se estudian decenas de miles de personas durante muchos años, completamente distinto a factores como el tabaquismo, que multiplican el riesgo cardiovascular de forma mucho más dramática y detectable, incluso en estudios más pequeños. Antes de seguir con lo que encontramos durante la pandemia, y con el mito que quiero desmentir directamente, si esta información le está sirviendo, este es un buen momento para suscribirse. Cada semana comparto información como esta, separando lo que la ciencia realmente respalda de lo que solo suena convincente. Tercero, algo que generó mucho interés durante los primeros años de la pandemia. Distintos estudios encontraron una asociación entre el tipo de sangre y la gravedad de la infección por coronavirus, con el tipo O, mostrando, en varios estudios, un riesgo ligeramente menor de desarrollar formas graves de la enfermedad, comparado con el tipo A. Los mecanismos exactos todavía no están completamente claros, aunque se han propuesto varias teorías relacionadas con cómo ciertos antígenos de tipo de sangre podrían afectar la forma en que el virus se une a las células. Este hallazgo generó bastante atención mediática en su momento, en parte porque llegó en un periodo de mucha incertidumbre, cuando cualquier información que ayudara a predecir el riesgo individual se sentía extremadamente relevante. Pero incluso en ese contexto, los propios investigadores fueron claros en que el tipo de sangre era, en el mejor de los casos, un factor menor entre muchos otros mucho más determinantes, como la edad, las condiciones médicas preexistentes y el estado de vacunación. Nuevamente, esto fue una asociación estadística observada en poblaciones grandes, no un factor que determinara el resultado individual de cada persona infectada. Muchísimas personas, tipo O, tuvieron infecciones graves, y muchísimas personas, tipo A, tuvieron infecciones leves. Cuarto, hay investigación sobre el tipo de sangre y ciertos tipos específicos de cáncer, particularmente el cáncer de páncreas y algunos cánceres del estómago,
donde varios estudios han encontrado que las personas con tipos de sangre distintos al O tienen un riesgo ligeramente mayor. Otra vez, la palabra clave aquí es ligeramente. Estas asociaciones son consistentes en la literatura científica, pero el tamaño del efecto es pequeño comparado con factores de riesgo mucho más determinantes para estos mismos cánceres, como el tabaquismo o los antecedentes familiares específicos. Los mecanismos propuestos para estas asociaciones con el cáncer incluyen posibles diferencias en cómo el sistema inmune vigila y responde a células anormales. Aunque, igual que con las otras asociaciones que hemos repasado, la investigación en esta área sigue siendo un campo activo, con más preguntas que respuestas definitivas. Esto no debería generarle ansiedad si su tipo de sangre no es O. Simplemente significa que las revisiones de detección recomendadas para estos cánceres específicos merecen la misma atención constante que ya hemos recomendado en otros videos de este canal, sin importar el tipo de sangre de cada persona. Ahora, el mito que quiero desmentir directamente, porque circula ampliamente y no tiene ningún respaldo científico real, la llamada dieta según el tipo de sangre. La idea de que cada tipo de sangre debería comer alimentos específicos y distintos. Por ejemplo, que las personas tipo O deberían comer principalmente proteína animal, mientras que las personas tipo A deberían ser principalmente vegetarianas. Esta idea se popularizó a través de un libro publicado hace más de 25 años, y desde entonces, distintos estudios diseñados específicamente para probarla no han encontrado ninguna evidencia de que seguir una dieta, según su tipo de sangre, produzca mejores resultados de salud que simplemente seguir una alimentación balanceada general. Uno de los estudios más citados sobre este tema, que evaluó a miles de participantes, encontró que ciertos patrones de alimentación sí mejoraban marcadores de salud, como el colesterol o la presión arterial, pero esa mejora ocurría sin importar el tipo de sangre de la persona, contradiciendo directamente la premisa central de la dieta. Lo que sí es cierto es que muchas de las recomendaciones generales dentro de esta dieta, comer más vegetales, reducir alimentos ultraprocesados, son consejos razonables por sí mismos. Simplemente, no porque estén ajustados a su tipo de sangre específico, sino porque son buenos consejos de alimentación para prácticamente cualquier persona, sin importar su tipo de sangre. Si alguien le recomienda cambiar radicalmente su alimentación basándose únicamente en su tipo de sangre, esa recomendación no tiene el respaldo científico que probablemente le están sugiriendo que tiene. Y ahora, quiero llegar a la parte más importante de todo este video. ¿Qué es lo que realmente predice cuánto tiempo va a vivir y cómo probablemente va a morir? Porque la respuesta tiene muy poco que ver con su tipo de sangre. El tabaquismo sigue siendo, por un margen enorme, el factor de riesgo modificable individual más determinante para una muerte prematura, con un impacto que supera por mucho cualquier diferencia relacionada con el tipo de sangre. La actividad física regular, de la que hablamos en otro video de este canal en relación con el riesgo de cáncer, tiene un impacto medible sobre la longevidad, que también supera ampliamente cualquier factor genético relacionado con el tipo de sangre. La calidad del sueño, la conexión social diaria, de la que también hablamos en otro video, el control de la presión arterial y del azúcar en la sangre, y mantenerse al día con las revisiones de detección temprana. Todos estos factores, que hemos repasado en distintos videos de este canal, tienen un impacto sobre su longevidad, que es órdenes de magnitud mayor que cualquier cosa relacionada con si usted es tipo A, B, AB, u O. Piense en todos los temas que hemos cubierto en este canal: la hidratación estratégica, el movimiento de resistencia, el sueño constante, la proteína distribuida durante el día, la conexión social diaria, el reto cognitivo, los alimentos que ayudan a mantener el azúcar estable, caminar con intención para reducir el riesgo de ciertos cánceres.
Ninguno de esos videos ha necesitado mencionar su tipo de sangre, porque ninguno de esos factores depende de él. Usted puede tener el tipo de sangre asociado con el riesgo cardiovascular más bajo posible y aún así acortar su vida significativamente con el tabaquismo, el sedentarismo y el aislamiento social. O puede tener el tipo de sangre asociado con el riesgo más alto y compensarlo ampliamente con una vida activa, bien dormida, socialmente conectada y médicamente bien vigilada. Quiero decirlo de una forma muy directa. Si tuviera que elegir entre conocer el tipo de sangre de una persona o conocer si esa persona fuma, hace ejercicio con regularidad, duerme bien y mantiene conexiones sociales activas, esta segunda información me diría muchísimo más sobre su longevidad probable que la primera. El tipo de sangre es un factor real, pero es uno entre docenas, y no está ni cerca de ser el más importante. Tengo pacientes que llegan preocupados después de leer que su tipo de sangre los pone en un grupo de mayor riesgo para alguna condición, a veces con una ansiedad genuina que afecta su calidad de vida. Y lo primero que hacemos juntos es poner ese riesgo en contexto. Sí, hay una diferencia estadística, pero es pequeña y está completamente eclipsada por las decisiones diarias que esa misma persona sí controla. La energía que se gasta preocupándose por un factor que no se puede cambiar es energía que podría invertirse en los factores que sí se pueden cambiar, con un impacto mucho mayor. Repasemos lo más importante de hoy. El tipo de sangre no predice cómo va a morir, a pesar de lo que sugiere un título dramático. Lo que sí existe es evidencia real, aunque modesta, sobre diferencias en el riesgo de coágulos, en el riesgo cardiovascular general, en la gravedad de ciertas infecciones virales y en el riesgo de algunos tipos específicos de cáncer, según el tipo de sangre. La dieta, según el tipo de sangre, no tiene respaldo científico real. Y lo que verdaderamente determina su longevidad son los factores de estilo de vida que usted sí puede controlar. El tabaquismo, la actividad física, el sueño, la conexión social y las revisiones médicas regulares. Factores con un impacto muchísimo mayor que cualquier diferencia relacionada con su tipo de sangre. Quiero cerrar con algo que encuentro genuinamente esperanzador en toda esta información. Un titular como el de este video puede sonar fatalista, como si su destino ya estuviera escrito en un análisis de sangre que usted no eligió y no puede cambiar. La realidad es exactamente lo contrario. La inmensa mayoría de lo que determina cuánto tiempo va a vivir y con qué calidad está en decisiones que usted toma todos los días, no en una característica genética fija que trajo desde el nacimiento. Eso no es una mala noticia. Es, probablemente, la mejor noticia posible, porque significa que usted tiene mucho más control del que un título dramático como este le haría creer. Y esa es, honestamente, la razón por la que sigo haciendo estos videos semana tras semana. No para asustarlo con títulos dramáticos, sino para recordarle, una y otra vez, en cuántas áreas de su salud usted sí tiene el volante en sus manos. El tipo de sangre no es una de ellas. Casi todo lo demás sí. Antes de terminar, un recordatorio importante. Esta información es educativa y general. No sustituye una evaluación médica individual. Si su tipo de sangre es distinto al O, esto no significa que deba vivir con ansiedad sobre un riesgo ligeramente elevado. Significa, simplemente, que las revisiones médicas regulares y el control de los factores que sí puede modificar son igual de importantes para usted que para cualquier otra persona. Quizás, incluso un poco más. Si todavía no está suscrito a este canal, hágalo ahora. Cada semana comparto información de salud real, separando lo que la ciencia respalda de lo que solo suena convincente. Active la campana de notificaciones para no perderse los próximos videos. Y quiero saber de usted, ¿cuál es su tipo de sangre? ¿Y le sorprendió algo de lo que aprendió hoy?
escríbalo en los comentarios. Y si conoce a alguien que ha tomado decisiones de salud basándose en mitos sobre el tipo de sangre, considere compartir este video con esa persona. A veces, la información honesta, aunque menos dramática que un titular, es exactamente lo que hace falta para enfocar la energía donde realmente cuenta. Su tipo de sangre ya está decidido. Lo que hace mañana, todavía no. Y esa, más que cualquier letra o número en un carnet de donante de sangre, es la información que realmente vale la pena recordar. Nos vemos en el siguiente video.